Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de fin de semana de Info 18. Yo soy Martín Gómez y les saluda también, está acompañándome en Hugo Aguilera. Hola, Huguito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. También un saludo cordial a todos nuestros televidentes, quienes semanas a semanas nos siguen durante los fines de semana por Mega TV y por supuesto siempre ofrecemos análisis de temas destacados en la semana para que puedan disfrutar debatiendo en su fin de semana. Y uno de los temas destacados desde la semana también fue el vaciamiento de la caja bancaria, por así decirlo, de la cuenta bancaria de una diputada, la diputada Rocío Vallejo. Pero tomamos este caso emblemático para poder también hablar sobre ciberseguridad y educación con respecto a esto. Por eso nosotros convocamos al doctor Cristian Capo. Él es licenciado en análisis de sistema, él es académico, docente, investigador y se especializa en sistemas de seguridad informática. Cristian, corregime si es que estoy diciendo algo mal. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, Martín, buenas tardes a todos. Un placer, agradezco la invitación, y estoy acá a disposición de ustedes para las consultas, en lo que pueda aclarar algunos temas, ¿verdad? Cristian, nosotros creemos que en la cuestión de seguridad, como siempre dicen, el factor fundamental para poder, digamos, asegurar que no haya un intruso en nuestros teléfonos es el factor humano. ¿Cómo el usuario tiene que usar su teléfono para no ser víctima de un agente externo que pueda vaciar sus cuentas bancarias? Sí, en realidad son varios factores, ¿verdad? Hay ciertas, digamos, reglas básicas que uno tiene que seguir, poner contraseña, poner autenticación de doble factor. O sea, hay cuestiones técnicas, ¿verdad? No dejar mi teléfono, por ejemplo, sin protección, porque lo usual es que yo dejo sobre mi escritorio y Ujú. tiene que tener protección de pantalla, ¿verdad? Uno puede agarrar y entrar y ya está, ¿verdad? Tiene que tener biometría activada. O sea, hay muchas cosas que uno puede, de alguna manera, minimizar el hecho de que alguien pueda tomar el teléfono y hacer algo también, ¿verdad? Eso es algo que parece lógico, ¿verdad? Pero en realidad sí ocurre que la gente descuida un tanto sus dispositivos electrónicos, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ser un poco paranoico con el tema de los datos digitales y tratar de usar todas las técnicas posibles, ¿verdad? Pero ahí es importante también que la gente se eduque en uso de dispositivos, porque actualmente nuestro teléfono tiene demasiadas cosas, ¿verdad? Ujú. Tiene datos bancarios, inclusive ahí escribimos nuestra contraseña, que no es algo que es recomendado. Ujú. Ahí activamos todas las aplicaciones bancarias que tenemos. Entonces, en realidad tiene muchas cosas, ¿verdad? Y si se pierde, uno tiene que tener activado digamos, cuando se pierde un teléfono, uno tiene que estar configurado de que uno puede borrar todo, por ejemplo, de manera remota o que no se pueda acceder, etcétera. O sea, hay varios, digamos, factores técnicos, pero también ahí depende enteramente de la persona que está siendo usuario del teléfono o de la Crist- computadora, ¿no? Cristian, sobre el punto justamente te quería preguntar, ¿vos considerás que es importante que si una persona tiene sus cuentas bancarias como aplicación en su teléfono, tenga un teléfono aparte para estas aplicaciones bancarias o no es tan necesario? Eh, la verdad que podría ser, ¿verdad? Pero lo único que va a hacer es minimizar un tanto nomás el riesgo, ¿verdad? Porque a la larga uno lo que tiende es tener todo en el mismo lugar. Ujú. O sea, vamos a suponer que yo tengo una aplicación de la oficina, otra para mi trabajo, otro para personal. Entonces tengo tres cosas, y ahí es difícil sincronizar las cuestiones, ¿verdad? Uno tiene que ser un poco disciplinado en eso, ¿verdad? Pero igual minimiza hasta cierto punto, pero digamos que no es un factor preponderante, ¿verdad? Yo creo más que del lado de tener el cuidado suficiente con qué instalo en mi celular, ¿verdad? Tratar de no instalar aquellas aplicaciones que tienen, que no sé exactamente qué son, ¿verdad? Esto pueden estar instalándose algún tipo de rastreador, ¿verdad? De lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, no instalar cualquier cosa, tener certeza de que lo que instalo digamos, tiene cierta garantía de seguridad, ¿no?
O sea, más bien va por el lado de la educación, no tanto de tener esto, tener dos, tres cosas, ¿verdad? Eso, de, de todas maneras, recae otra vez en cómo estoy usando ambos teléfonos, o si tengo tres Claro. teléfonos, ¿verdad? Y eso complica, de hecho, ¿verdad? O sea, Evidentemente, es muy, muy relativo a la respuesta, ¿verdad? Yo creo que va más bien del lado de la educación, ¿no? Entonces, enterarme un poco de cómo, mínimamente, de cómo funciona la seguridad. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación bancaria, normalmente los bancos y sus aplicaciones tratan de seguir normas internacionales de seguridad, ¿no? Entonces, de hecho, son, digamos, evaluados también al respecto. Tienen que tener normas, digamos, mínimas que ellos tienen que cumplir, ¿verdad? Entonces, eh, pero hay también un tema, ¿verdad? Cuando la seguridad se vuelve un poco compleja para el usuario, la tendencia es que el usuario deje de usar esa. Entonces, lo que hace es tratar de hacer que la seguridad sea usable, ¿verdad? Claro. O sea, ahí hay todo un área de usabilidad, digamos, en cuestiones de seguridad. Entonces, hay que encontrar un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? doctor, ha llegado de manos de la pandemia principalmente un proceso acelerado o se aceleró ese proceso donde básicamente todos llegamos a tener que utilizar la aplicación bancaria. Algunos quizás tenían, otros no, pero ya en este punto donde nos encontramos, producto de la propia pandemia, todos tenemos en el teléfono o en algún lado una cuenta bancaria, una aplicación bancaria, mejor dicho, porque todo ya es por transferencia básicamente, o inclusive nos vamos por QR con el teléfono. Se ve que en todo este Sí. proceso, tomando el punto que usted ha hablado de la educación, fue lo que nos acompañó a este proceso acelerado de que prácticamente todos ya usamos una aplicación bancaria, algunos en la tablet, otros en la computadora, otros en el teléfono, algunos en varios dispositivos. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que no está correcto y que es necesario reconocer para partir de ahí a, bueno, ocurrió esto, me puede ocurrir a mí o ya me ocurrió y en base a esto tomo las medidas? ¿Qué es lo que hoy estamos haciendo mal como usuarios de las aplicaciones bancarias y que evidentemente esto llegó para quedarse? Sí, algo que normalmente yo creo es que la gente es más reactiva que proactiva, ¿verdad? Es decir, le tiene que ocurrir algo para que él tome conciencia de lo que tiene que hacer realmente de manera correcta, ¿verdad? Entonces, va de ese lado, ¿verdad? Entonces, nosotros vivimos un mundo muy, digamos, muy acelerado. Entonces, de repente te dicen, instala tal cosa porque es Ujú. mejor. Entonces, uno instala así, sin tener mucha conciencia, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es, vivimos muy acelerado y no hacemos las verificaciones mínimas. Y ahora, cuando nos ocurre el problema, ahí nos damos cuenta y hacemos una en retrospectiva, qué es lo que hicimos mal, ¿verdad? Entonces, pero primero no tiene que ocurrir, pues ese es una cuestión que en seguridad normalmente se da, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una empresa tiene que invertir en seguridad, pero deja pasar el tiempo, pero cuando ocurre un hecho que le afecta en términos de seguridad, en términos de ciberseguridad, entonces ahí comienza a invertir. Pero ya ocurrió un hecho para darse cuenta de que realmente uno tiene que hacerlo antes de que ocurra. Sucede mismo, sucede con las personas, ¿verdad? Eso es, digamos, algo normal, ¿verdad? Y aquí volvemos a tener al hecho de que las personas tienen que tener esa educación, ¿verdad? Y la educación, ustedes saben que no es a corto plazo, es a largo plazo, ¿verdad? Entonces tengo que empezar a enseñarle a mis hijos, a los jóvenes, o sea, es decir, no, tenés que hacer de esta manera, de la otra. Si uno tiene la oportunidad de hacerlo con sus amigos, con alguien conocido, darle las indicaciones básicas para que no entren. Y eso, o sea, la gente digamos, que tiene este tipo de incidentes normalmente es gente que confía mucho de que no le va a suceder, ¿verdad? Pero en realidad uno tiene que ser un poco paranoico, sobre todo si uno tiene algún tipo de cuentas o acceso a cuestiones financieras y todo eso. Ahí tiene que tener más cuidado todavía, ¿no? Entonces, y eso sucede con todas las aplicaciones en redes sociales y demás cosas, que de hecho tienen mecanismos de protección, ¿verdad? Entonces, hay muchos aspectos, ¿verdad? Pero yo creo que el principal es el tema educativo y que tenemos que ser un poco más proactivos en ese sentido, ¿no?
Doctor, hay muchas personas que tienen en varios dispositivos, tienen en la tablet, en la computadora, en el teléfono. ¿Influye también un poquitito el hecho de que tengamos en varios dispositivos abiertos o es ideal tener en un solo dispositivo? No sé, tengo mi teléfono y yo sé que en el teléfono está, entonces va a ser mi objeto de custodia, donde más voy a estar custodiando, incluso un antivirus. Porque hoy en día el teléfono también se roba y ya no se roba con un fines de desarmar o de Mm. vender, sino que de extraer toda la información posible, incluyendo los datos bancarios para poder que se pueda acceder al dinero que está en esa cuenta y hemos tenido tantos casos de eso. Claro, por eso volvemos a todo una cuestión de cómo yo utilizo correctamente los dispositivos. Puedo tener varios dispositivos. De hecho, normalmente las cuentas, si yo abro una aplicación bancaria en la web, actualmente las aplicaciones están conectadas con un dispositivo. O sea que yo tengo que tener el dispositivo para usar la, la, el- la cuenta o para hacer transferencia, por ejemplo, hasta podría consultar, pero para hacer una transferencia requiero del dispositivo físico, ¿verdad? Que sería el teléfono, por ejemplo. Eso es lo mínimo que actualmente tienen las aplicaciones. Entonces, yo puedo tener varios dispositivos, pero también estoy aumentando la superficie o la posibilidad de cometer algún error, ¿verdad? Entonces, mientras más cosas tengo que controlar más cosas, es medio lógico, ¿verdad? Entonces ahí necesito tener más cuidado, ¿verdad? No es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero con suficiente cuidado y con tranquilidad uno puede administrar todo eso. De hecho, por Sí, ejemplo, uno no debería escribir su contraseña en las notas del teléfono, ¿verdad? claro, Que es claro, una tentación porque uno tiene N contraseñas, ¿verdad? Entonces, claro. allí hay mecanismos donde yo puedo guardar en un solo lugar centralizado que se llama baúl de contraseñas y ese Ujú. tiene una sola contraseña maestra. Ah. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Primero que yo no estoy escribiendo mis contraseñas, pero siempre tengo que saber, pues, de alguna manera, yo solamente ese dato, ¿verdad? El caso ¿Verdad? emblemático que nos... Sí, Cristian, discúlpame. Sí, sí, El caso emblemático que nos lleva también a esta entrevista es el caso de la diputada Rocío Vallejo. Ella dijo que fue como, por términos así que no son muy informáticos, digamos que fue hackeada a través de su computadora, que alguien accedió a su computadora y parece que leyó la pantalla cuando ella escribía su contraseña. ¿Cómo se puede dar ese sistema, ese tipo de engaños? ¿Cómo se dan los tipos de engaños para eh, acceder a tu contraseña y cómo se evita? sí, eso en general se llama ingeniería social, ¿verdad? Ujú. Es todo un área y una especialización que tienen digamos, los que están en el mundo delictivo digital, ¿verdad? Que es el arte de que vos le entregas la información voluntariamente, ¿verdad? O Ah, ok. engañada, ¿verdad? Entonces, te envían propaganda, te hacen espionaje, de alguna manera vos dejas abierta tu computadora, está ahí abierto sin contraseña de bloqueo de pantalla, por ejemplo, parece muy tonto, ¿verdad? Pero cuando uno está en su computadora y después se va un rato, se va al baño o lo que sea, ¿verdad? Y si Ujú. no tiene bloqueo, entonces alguien puede venir a mirar o se puede puede hacer cualquier cosa en tu computadora, ¿verdad? E inclusive vos podrías tener un blog de notas ahí tus contraseñas de algún lado. Entonces, por eso caemos otra vez en el tema de seguridad. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cierta disciplina en el uso, sobre todo cuando en el caso de la diputada, tal vez alguien pudo ver su contraseña, entonces, pero confiar solo en la contraseña no es tampoco lo ideal, ¿verdad? Entonces, la contraseña tiene que ir acompañada con otra cosa, con otra verificación adicional. O sea, ahí, por ejemplo, si yo solo con contraseña accedo a mis redes sociales, las redes sociales normalmente tienen doble factor de autenticación, es decir, te hace otra pregunta o hace una verificación con algún dispositivo y ahí vos podés acceder, ¿no? O sea, con solo la contraseña, actualmente es muy débil, sería una aplicación que solo se confía en la contraseña. Entonces, ¿Qué hay tan ciertas... efectivas, sí, Cristian, sobre el punto también, qué tan efectivos son, por ejemplo, los datos biométricos? Creo que le dicen biométricos cuando tengo yo mi aplicación acá para mostrarte, ¿verdad? Tengo mi aplicación de mi bancaria, ¿verdad? De un banco de plaza, acá que no voy a mostrar, pero cuando yo intento ingresar,
yo puedo poner aquí mi huella dactilar, Dedo. claro, mi huella dactilar. ¿Es eso efectivo, funciona o no? ¿Es seguro? Ahí ya le doy salir nomás por si acaso. No, no, es un mecanismo, es como en vez de que yo escriba la contraseña, en realidad Pero es el seguro. tema es que es un poco más seguro porque la contraseña vos le puedes comentar, otro puede saber tu contraseña, pero no puede tener tu dedo, a no ser que te corte tu dedo y lleves, Claro. y lleves a la máquina, ¿verdad? Pero por Pero, ejemplo, digamos, pero no se la puede biometría es un replicar. poco más... No se ¿Cómo? puede replicar, por ejemplo, porque mi huella dactilar yo también uso cuando voy al gimnasio, me pongo acá. Y en algunas empresas, por ejemplo, te hacen marcar tu horario de inicio y salida con tu huella biométrica. Eso no se podría replicar, por ejemplo, para poder... Even- Eventualmente sí, ¿verdad? Porque en ese caso yo puedo robar los datos del gimnasio y Ujú. tiene, digamos, una aplicación que guarda las huellas digitales. Podría eventualmente replicar, ¿verdad? Pero el tema es que el atacante tiene que tener suficiente tiempo, suficiente motivación, ¿verdad? Y suficientes recursos para hacer eso. Pero sí se podría hacer, ¿verdad? O sea, técnicamente es posible. Y con Pero una eso quiere foto del decir que dedo se puede... no, porque normalmente los lectores tienen detector de vivacidad, digamos. Ah, Es decir, vos tenés que estar, tiene que ser vivo, ¿verdad? Si no, claro, claro. con una fotocopia no uno puede acceder a las cosas. O sea, tiene que sentir como que se mueve, tiene que haber una interacción ahí. O sea, el sensor detecta el movimiento, por así El decirlo, ¿cómo sería? sensor, los sensores, por lo menos los que son como aquellos que se usan para hacer marcaciones de entrada-salida, tiene ese detector de viveza, ¿verdad? O sea, tiene que ser alguien vivo, ¿verdad? Ujú. Pero ahí hay un problema también que no, eh, eso no es 100%, no siempre te da la respuesta correcta, tiene un porcentaje de error, ¿verdad? Es muy bajo, pero tiene, ¿verdad? Y de hecho hay gente que no le funciona la huella dactilar, tiene problemas en la piel, por ejemplo, ¿verdad? Ah, ¿en serio? O cuando vos lavaste todo con lavandina, Mm. después te vas y tratás de acceder a tu teléfono, normalmente no funciona, o tenés la piel seca. Después sí funciona, ¿verdad? No sé si te Y ocurrió ya, ¿verdad? vos sabés que me pasó con el WhatsApp, porque tengo también el WhatsApp con la huella dactilar, este sí puedo mostrar. Pero entonces ahí pongo y muestro, ¿verdad? Lo que es mi WhatsApp que está ya bloqueado y está con huella dactilar. Esto, por ejemplo, está bloqueado en mi teléfono y ahí pongo y ahí aparece y abre todo, ¿verdad? Claro, Em, claro. pero lo, que- lo, Es lo mínimo que uno tiene que hacer, ¿verdad? No tiene que dejar libre, no tiene que Ajá. dejar con libre para el que puede mirar los datos, ¿verdad? ¿Y con el rostro es más seguro o no? Porque creo que también los dispositivos que El tienen... rostro, tienen normalmente los teléfonos un poco más nuevos tienen ambas cosas, ¿verdad? Tienen Ujú. dactilar y tienen lo del rostro, ¿verdad? Pero, ¿y la seguridad en el Teóricamente, no, rostro? teóricamente son únicos, o sea, son identificaciones únicas o por ejemplo el formato de la mano, eso es único, o el iris también es único. O sea, hay varios mecanismos de identificación biométrica que se puede utilizar, ¿verdad? Ok. Teóricamente el del iris es el más efectivo, ¿verdad? Y decime o sea, una cuestión también ya, para retomar lo del caso de la diputada. Ella dice que le entraron a la computadora. ¿Los antivirus son efectivos o son muy vulnerables? O sea, ¿me conviene No, invertir? Si yo no. voy a tener mis datos en la computadora, en mi teléfono, ¿me conviene invertir en un antivirus o no? Y antivirus, si vos tenés Windows, por ejemplo, él tiene una versión, digamos, que es lo mínimo que uno puede tener, ¿verdad? Anti-malware, ¿verdad? O sea, detecta que hay cosas que no corresponden, ¿verdad? Eso funcionan eh, digamos, identifican ciertos patrones dentro de los archivos, entonces eso lo hace como, la forma de detección es por firma se le Ujú. dice, ¿verdad? Entonces, hay otras formas de detección, pero la recomendación es tener un antivirus activado, no puedes tener arco libre en tu máquina, ¿verdad? Ujú. Y normalmente sí funciona, ¿verdad? Entonces, a no ser que sea un virus que sea muy nuevo y que no se tenga la firma de ese virus, ¿verdad? Entonces, las empresas que venden antivirus, ese es su trabajo, ¿verdad? Mantener actualizado
y vos tenés que estar conectado y actualizado, ¿verdad? Entonces, son dos cuestiones ahí. Vos tenés el antivirus, pero el antivirus tiene que estar actualizado, ¿sí? Constantemente con las firmas o los patrones de los nuevos, de las nuevas amenazas que circulan, ¿verdad? Siempre hay nuevas cosas. Claro, claro. Siempre hay nuevas cosas, ¿verdad? Entonces, pero hay cosas que son ya de hace años, entonces eso, digamos, se tiene, ¿verdad? Entonces, pero la gente a veces tiene su antivirus desactualizado, por ejemplo. Entonces, una cosa que las nuevas versiones ya detectan, la versión que vos tenés no detecta. Entonces ahí, digamos, ya lastimosamente puede ser afectado, ¿verdad? O sea, conviene Pero invertir en un antivirus, conviene invertir. yo tengo antivirus, yo compro una versión anual, ¿verdad? Y esa versión anual me sirve para 5 dispositivos, por ejemplo, Ah, ¿verdad? ok. Entonces yo puedo tener en mi máquina, en mi teléfono, en mi tablet. Y es relativamente barato, 300, 400 mil guaraníes al año, es muy poco dinero. Entonces uno tiene que ver qué es lo que está, si uno tiene mucha información en su máquina, entonces vale la pena hacer eso. Es muy poco dinero, ¿verdad? Pero si uno no tiene nada, no le interesa que se borre todo su disco, que se encripte todo porque va a volver a reinstalar, entonces no. Depende mucho cómo estoy usando o para qué estoy usando mi dispositivo, ¿verdad? Sí, la diputada Pero perdió 35 millones, así que le hubiese convenido tener un antivirus. claro, no sabemos exactamente técnicamente Ujú. cómo fue, ¿verdad? Porque uno tiene que analizar. Ese proceso se llama análisis forense, ¿verdad? Después de Ah, ok. ocurrir, vemos cómo el tema forense, ¿verdad? Ujú. Igual que igual que los crímenes, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ver exactamente cuál fue el vector Del que engaño, hizo ¿verdad? que se quite su contraseña o su identificación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ella pudo se fue y dejó abierta su sesión del banco, ¿verdad? Ujú. Y ahí ya, Claro, viene alguien, se sienta a eso su puede ser, computadora, ¿verdad? ¿Cómo? que viene alguien, se sienta a su computadora y empieza a hacer las transferencias. Claro, claro. Sobre todo una persona pública que tiene un montón de gente alrededor, ¿verdad? Entonces, Mm. tiene que ser un poco, en ese sentido hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Yo digo Ujú. esto para todo, ¿verdad? Porque a veces nos aceleramos mucho, hay unas situaciones, pero tenemos que ser un poco fríos en estas cuestiones y tratar de poner lo mínimo, ¿verdad? Para evitar dejarle campo libre a los Los intrusos, malignos. sí. Cristian, te agradecemos muchísimo, sabemos que estás con otras actividades también. Te agradecemos muchísimo este contacto que nos ilustra muchísimo de cómo poder hacer, bueno, tratar de educar a la gente sobre ciberseguridad y para no ser víctimas de este tipo de hechos delictivos. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes y le agradezco la oportunidad de conversar un poco de este tema. Y Gracias, siempre a las Cristian. órdenes. Muchísimas gracias. Buenas Estábamos, tardes. igualmente, estábamos hablando con el doctor Cristian Capo, él es académico, docente de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en sistemas de seguridad informática, UITO. O sea, un capo en informática. Es un campo en informática y en Exactamente. ciberseguridad. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero a la vuelta vamos a hablar también de otro tema que dio de qué hablar en estos días. Y que seguirá dando. Y que seguirá dando para los que nosotros, los niños que vivimos los 90, el miedo al desastre y a una bomba atómica, eso vamos a tener a la vuelta del corte. Energía nuclear, bombas atómicas, todo lo que tenga que ver con respecto a esto. Nosotros hacemos una pausa en Info 18, edición fin de semana, y volvemos con más información. Welcome, my son. Welcome to the machine. Where have you been? It's alright, we know where you've been. You've been in the fire.
Bueno, como habíamos anunciado, un miedo que teníamos los niños de los 90 es el miedo a una posible guerra nuclear. Y más que todo cuando veíamos a Homero Simpson manipulando máquinas en la planta nuclear de Springfield. Por eso lo que surgió en estos días del acuerdo entre Paraguay y Estados Unidos también despertó muchísima curiosidad, pero por sobre todo incertidumbre y también saber si es o no necesario, Huguito, plantearnos la energía nuclear acá en nuestro país, como tal como estamos, ¿verdad? Por eso le convocamos al ingeniero Victorio Auxilia. Él es especialista en cuestiones energéticas. Hola, ingeniero, ¿cómo está? Me encantaría hacer un resumen de tu currículum, ingeniero, pero es muy largo para hacer un resumen, ¿verdad? Pero podríamos decir, ingeniero, que sos especialista en energía, ¿verdad? Sí, tengo yo soy físico y con un doctorado en energía, ¿no? En la Universidad de São Paulo, donde hice toda mi vida académica, ¿no? Además, fui secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía y realicé mi especialización, diríamos así, en física de reactores nucleares en el Instituto de Investigaciones Nucleares de Brasil, ¿verdad? O sea, ingeniero, vos sos la persona indicada para hablar de este asunto. Y directamente tiramos la pregunta. ¿Es factible o es necesario ejercer, o sea, fomentar la energía nuclear en nuestro país? Bueno, la energía nuclear con sus usos pacíficos, que es lo que se está hablando en este momento, Claro. por lo tanto no tiene absolutamente nada que ver con bomba atómica, así que podemos quedarnos tranquilos, ¿no? Un reactor nuclear, por más que tenga problemas de accidentes, ¿verdad? Jamás se va a convertir en una bomba atómica, también eso habría que aclararlo, es otro tipo de problema que ocurre, no es una bomba, ¿no? Sí, puede ocurrir escape de radiación, como ya hubo en los casos de Chernobyl y Fukushima principalmente, pero no convertirse en una bomba nuclear, ¿no? Nosotros en Paraguay, ya desde la década de 1960, 70, cuando todavía no teníamos Itaipú, ¿verdad? Y ni siquiera en la década de los 60 no existía todavía la posibilidad de realizar Itaipú. Se discutía ya la posibilidad de tener una central atómica, una central nuclear en Paraguay, ¿no? Eso ya fue una opción levantada inclusive por el ingeniero Enzo de Bernardi, cuando estaba a inicios de la ANDE, ¿no? Eso, para ser justos con la historia, es algo que estuvo presente en los inicios de nuestra historia de la ANDE, nuestra historia del sector eléctrico paraguayo, así como conocemos actualmente, ¿no? Y en este momento que nos encontramos a portas ya de un uso de la capacidad total que tenemos en generación eléctrica, hoy día asentada totalmente en 3 centrales hidroeléctricas, 2 binacionales, que son las grandes, Itaipú y Yacyretá, y la tercera que es totalmente nacional, que es Acaral, ¿verdad? Entonces pensamos en varias opciones para sustentar el crecimiento de la demanda eléctrica en el país a futuro, ¿sí? Y la energía nuclear vuelve nuevamente a la plataforma o al pool de opciones disponibles, ¿no? Sin duda es una opción de las más calificadas y de mejor calidad que podríamos pensar en términos de energía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una central nuclear es una central que produce electricidad de una manera confiable y prácticamente todo el tiempo. ¿Sí? Esas son las características de las centrales térmicas, en este caso una central térmica pero con combustible nuclear. Hay centrales térmicas también que tienen esa capacidad o esa virtud de proveer energía eléctrica prácticamente todo el tiempo, pero que queman combustible fósil, es decir, gas natural, carbón mineral, diésel, etcétera, lo cual también es interesante desde el punto de vista de proveer de electricidad de manera permanente y confiable. Ahora, en el caso de las centrales nucleares, la gran diferencia es su combustible, entre comillas, porque no es que se quema como se quema el gas natural o como se quema el carbón mineral, ¿verdad? En realidad, ese combustible nuclear tiene ciertas características que hacen que
el núcleo de un cierto átomo que está allí dentro, no quiero ahondar mucho en eso, ¿verdad? Pero se llama uranio, y un uranio muy particular que se llama el uranio 235, se divide en la presencia de un neutrón, es decir, de una partícula subatómica, ¿verdad? Que choca contra ese núcleo, se divide, y en esa división produce dos fragmentos que salen a alta velocidad, que son los productos de la fisión nuclear, que calientan agua principalmente, no solamente, pero en la mayor parte de los reactores calientan agua. Y al calentar agua, esta agua hierve, produce vapor, y bueno, y ese vapor es el que mueve unas turbinas de vapor, que ahí todos conocemos cualquier central térmica, diríamos así, ¿no? Entonces, eso produce energía eléctrica. El combustible nuclear tiene, como dije, ciertas características. En primer lugar, ¿verdad? La cantidad de calor que puede liberar una unidad de masa, gramos, por ejemplo, kilogramos, ¿no? Es tan grande que es muchas veces, miles de veces mayor que el petróleo o que cualquier otro material que conocemos nosotros para alimentar una central térmica. Entonces, su combustible ya por unidad de masa, ¿verdad? Tiene una virtud muy grande en términos de poder calorífico, de capacidad, de densidad energética, si uno quiere decir, ¿no? Además, por esa característica, el combustible que uno coloca dentro de un reactor nuclear, para los reactores actuales, ¿verdad?, se intercambia un tercio de ese combustible cada año y medio o 2 años. Es decir, uno deja ese combustible como si fuese una pila, ¿verdad? Y se va quemando, se va fisionando en realidad, y después se cambia un tercio cada 1 año y medio o 2. Los reactores actuales y a futuro de última generación, en realidad diríamos así, son los llamados reactores modulares pequeños, que se desprenden de una generación un poco anterior, pero son modernos porque están ahora en construcción, dos de ellos en operación y varios en construcción, pero tienen la virtud de que ese combustible puede durar años. Okay. Entonces, como si uno tuviese un container, estoy exagerando, disculpen, un container que pongo un reactor en un camión, estoy exagerando, y puedo llevar a cualquier parte, y eso va a ser una central nuclear, que no hace falta que esté conectado con un gasoducto para tener gas natural o con un tanque de combustible externo, ¿me entienden? Esa es una característica de los reactores nucleares, porque su combustible es o tiene características particulares. Ahora, todos estos reactores nucleares son muy costosos, es decir, tienen muchas virtudes tecnológicas, pero son muy costosos y son muy complejos desde el punto de vista de tecnología. Entonces, exigen, diríamos así, mucha regulación, que es muy conocida por los organismos internacionales, en particular el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿verdad? Necesitan de regulaciones, de un marco regulatorio muy específico, ¿verdad? También necesita de personal capacitado, ingenieros nucleares, ingenieros en energía. Nosotros no tenemos ingenieros nucleares, tenemos ingenieros en energía que estamos formando acá en la Facultad Politécnica de la UNA, ¿verdad? O ingenieros eléctricos, ¿no? Pero no tenemos todavía ingenieros nucleares. Estos ingenieros de energía pueden hacer un posgrado en energía nuclear, igual que los ingenieros eléctricos, ¿no? Bueno, entonces necesitamos formar gente, de técnicos especializados, necesitamos formar médicos, ¿verdad? Enfermeros que puedan atender a personas que pueden estar irradiadas. Es decir, hay todo un ecosistema profesional que tiene que ser desarrollado para poder tener los reactores nucleares, ¿no? Y además de eso, como dije, son muy costosos, ¿no? Entonces, lleno nuevamente a tu pregunta, ¿los reactores nucleares son considerados como una alternativa en el país? Desde luego que sí, pero son muy costosos y necesitan de una preparación para que podamos llegar a ellos. Entonces yo no los veo como una alternativa o con una opción a corto plazo. Los veo más bien de mediano a largo plazo, es decir, de 15, 20 años en adelante. No obstante, no descarto la tecnología, ¿verdad? Pero repito, es una tecnología muy costosa y muy compleja. Y lo más importante es que nosotros tenemos que prepararnos para esa tecnología, ¿no? No es como una central hidroeléctrica o una central térmica convencional,
No estamos hablando de algo mucho más complejo, que hay que preparar a la población, a las comunidades que pueden ser afectadas. Vamos a colocar reactor nuclear en algún lugar, entonces tiene que estar preparada la población que está en el entorno de una central nuclear, y debemos tener por consiguiente, yo diría, un paraguas para todo eso, que es una política nacional nuclear. Y para eso es importante la institucionalidad que venimos destacando hace varios años ya, la creación de un organismo rector de nivel ministerial que organice todo el sector energético, no solamente la parte nuclear, sino la parte de electricidad, la parte biomasa, hidrocarburos, etcétera, ¿verdad? Entonces necesitamos una cabeza, ¿verdad?, que esté regiendo el sector desde el punto de vista institucional, un ministerio de energía. El Ministerio de Energía es lo que necesitamos, y que lidere un plan nacional nuclear vinculado con un plan de energía, un plan nacional de energía. Tenemos una política energética, pero todavía no tenemos un plan de energía. Y esa política energética colocaba como primer paso la creación del ministerio, cosa que aún no tenemos. Entonces, energía nuclear sí, pero hay que prepararse para eso. Para eso es necesario tener institucionalmente bien organizada la casa, con un Ministerio de Energía, con un Plan Nacional de Energía Nuclear, tener una autoridad reguladora que ya existe, entonces, pero no puede confundirse la función reguladora con la función de política nacional ni de plan nacional. El regulador tiene que ser un organismo independiente que no debe meterse con ese tipo de situación, ¿no? La cuestión política es muy diferente, entonces eso tiene que estar en manos de un ministerio. Y por separado, la parte empresarial, la ANDE, por ejemplo, que sería la empresa que podría impulsar esto, tiene que estar separado, es decir, tener un ministerio de energía, un ente regulador que ya existe, ¿verdad?, de la parte regulador de energía nuclear, y la empresa que llevaría adelante, por ejemplo, proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos descartar esta tecnología. Yo la veo más a mediano plazo o a largo plazo, pero tenemos que comenzar ya, porque es una tecnología compleja, hay que prepararse para eso, y es costoso, es decir, tenemos entonces que ver cómo pagar esta situación, ¿no? Es decir, se trata de este tipo, porque su energía es realmente de muy buena calidad, pero es costosa. Nosotros hemos firmado un acuerdo hace unos días, entiendo yo, entre el gobierno de Estados Unidos y Paraguay. Sí, justamente sobre ese punto también creo que Huito... Sí, doctor. En este caso, tenemos a Sí, muchos Hugo. jóvenes que se están mandando al exterior para estudiar en becas financiadas por el gobierno. Ya podría ser parte de esa preparación del Paraguay enviar ya a jóvenes al exterior, quizás financiado por el propio Estado, para que vayan ya a estudiar en forma específica sobre este tema. Decía usted, los ingenieros nucleares, los especialistas en esta área, ya sería parte de preparar para ese futuro, porque los que hoy terminan el colegio, los que ya terminaron una carrera de grado, para que ya vayan orientados y cuando llegue la hora tengamos el capital humano que entienda y esté apto para esto que tarde o temprano va a llegar a nosotros. Totalmente de acuerdo contigo, Hugo. Y tenemos el programa Becal. El programa Becal es un programa exitoso que beca a jóvenes paraguayos que quieren hacer maestrías especializadas y principalmente doctorados, ¿no? Pero yo creo que acá tenemos que pensar primeramente maestrías en ingeniería nuclear. Y como dije, acá tenemos ingenieros en energía de la Facultad Politécnica UNA, tenemos ingenieros en electricidad de varias facultades y de varias universidades, ¿no? Ellos estarían capacitados para hacer una maestría de esta índole, ¿no? Y después pensar en doctorados, es decir, una vez que tengamos magísteres, pensar en doctorados en ingeniería termonuclear, es decir, ir, diríamos así, avanzando, profundizando la formación de nuestros jóvenes, ¿no? Luego tendríamos que comenzar ya una maestría, demora 3 años, 4 años aproximadamente, las más complejas, y un doctorado mínimo 5 años, ¿no? Entonces debemos comenzar ya para tener por lo menos personas formadas en esta área dentro de unos 5 o 6 años, ¿no? Doctor, hay otro punto que quizás las personas estén en su cabeza dando vuelta: el uranio, la materia prima. ¿Tenemos, no tenemos en Paraguay? Si es que tenemos,
¿Tiene que pasar por algún proceso o cómo está, se puede utilizar? Más sería una pregunta en su carácter de académico la que le estoy haciendo para que también todos juntos podamos aprender sobre algo que ya está instalado en la discusión de muchos hogares y que quizás muchos jóvenes estén ahora haciendo ideas en la cabeza sobre lo que es el material, en este caso el uranio. Excelente pregunta, Hugo. Justamente hace un mes aproximadamente fuimos a visitar en Yutú, la ciudad de Cazapá, con los alumnos de Ingeniería en Energía, los pozos exploratorios que hicieron los de Uranium Energy Corporation, UEC, una compañía norteamericana, en esa región. Y de hecho hay uranio, tenemos tenemos mineral de uranio con una ley, es decir, con un porcentaje de concentración bastante interesante en Cazapá, en esa zona de Yutú, también en Coronel Oviedo y en otros lugares, más o menos hacia el norte, diríamos así, ¿no? Es decir, tenemos el mineral de uranio, son recursos identificados, todavía no totalmente certificados, hay que hacer más estudios, ¿verdad? Pero tenemos ese mineral de uranio en condiciones bastante interesantes que inclusive se pueden extraer con el mínimo impacto ambiental por las características de la mineralización del uranio, así como se dio en Paraguay, ¿no? En el subsuelo. Eso está en el subsuelo, está a unos 150 metros de profundidad en Cazapá, ¿verdad? Y no tiene ningún peligro en términos de eso afectar a la población, ¿verdad? Porque uranio tenemos en varios lugares, es decir, inclusive las paredes acá donde tenemos un revoque, eso tiene potasio radioactivo en un porcentaje mínimo, es decir, convivimos con la radiación, eso la gente no lo dice, ¿no? Pero es así. Entonces, tenemos uranio, lo podemos extraer de una manera ambientalmente amigable, ¿verdad? Ahora, una cuestión muy importante, el uranio que se extrae y se procesa de manera básica no es el uranio que se convierte directamente ya en combustible para un reactor nuclear, ¿sí? Eso se tiene que procesar, se tiene que enriquecer, ¿sí? Son muy pocos reactores que funcionan con uranio natural o casi natural o con poco enriquecimiento. Y para enriquecerlo tenemos que ir a unidades industriales de procesamiento de uranio, que son muy pocos países en el mundo que lo realizan. Son muy pocos. Ahí Rusia, por ejemplo, es el país que más procesa uranio en el mundo. Claro, ¿sí? claro. Rusia, China, ¿verdad? Francia, ¿no? Son los países que... Estados Unidos está, pero no está entre los primeros países que enriquecen uranio. Ingeniero, vos sabés que, si te soy sincero, tengo un montón de preguntas y yo sé que tu tiempo es escaso. Pero quiero hacer nomás una relación, y no te quiero preguntar lo político en este punto, pero quiero nomás hacer, como estaba analizando, el senador Gustavo Leite vuelve de su misión de Estados Unidos y dice textualmente, se nos va a acabar la electricidad de Itaipú, no sé si en 3 a 5 años, da exactamente igual, el problema es que estamos haciendo nada porque no se ha conseguido invertir en nuevos kWh, kilovatio hora, ¿verdad? Eso lo había dicho a su retorno el senador Leite cuando volvió a asumir su puesto en el Senado, ¿verdad? Días después le preguntaron al presidente Peña qué pensaba sobre la situación en los médanos del Chaco, donde querían hacer una incursión para ver si hay minerales. Y ahí el presidente Peña dijo, sí, estoy de acuerdo con esa intervención en esa zona para explorar, porque incluso podríamos hablar de energía nuclear, había dicho el presidente Santiago Peña, y él ya había adelantado esto, y hace unos días era esto, y me parece más una coincidencia que ellos ya tenían probablemente en agenda esta cuestión de la energía nuclear. Pero quiero volver a lo de Gustavo Leite, ingeniero. ¿Es realmente cierto esto que se nos va a acabar la energía de Itaipú en algún momento? Por eso se podría pensar en la energía nuclear como una alternativa. Bueno, hay que aclarar muy bien esto, Martín. Sí. No es que se nos va a acabar la energía, sino que no vamos a tener la capacidad para atender un incremento, es decir, nueva demanda de energía eléctrica. Es decir, la que tenemos hoy día
va a continuar, ¿no? Pero como está incrementándose esa demanda, El no consumo. vamos a tener cómo atender el incremento de demanda y eso va a ocurrir aproximadamente si todo corre así como corrió hasta ahora en 4 años, ¿verdad? Pero ahí mucho depende de la política del gobierno con relación a las criptomineras que están allí consumiendo una cantidad enorme de energía, 25% de toda esa energía del país. 25% y un 20% en potencia, ¿verdad? Que hay que ver qué va a pasar con ellas, porque sus contratos van hasta el año 2027. Si descontáramos todas esas criptomineras hoy día que están prendidas de la red, las regulares y las las irregulares, entonces tendríamos para más años, para 2 o 3 años más. Es decir, ahí estamos hablando de 5 a 7 años, ¿verdad? Entonces, depende mucho también de la política que se tenga con las criptomineras en particular, que hasta ahora, si bien han consumido energía eléctrica, desde el punto de vista económico no han aportado nada, prácticamente, ¿no? Prácticamente nada, es decir, de empleo prácticamente nada, ¿no? Claro, Bueno, claro. entonces, y tenemos opciones, obviamente, energía solar, convertida en energía eléctrica, ¿por qué se habla de médanos del Chaco? Porque en el subsuelo del médano del Chaco, en el subsuelo hay gas natural. De hecho, ya se estaba explotando. Y cuando salió la ley del año 2016, simplemente a un empresario paraguayo se le cercenó el derecho de explotar gas natural que tenía una ley de concesión. Era un absurdo, pero ocurrió en el 2016, ¿no? Un absurdo, ¿no? Entonces, tenemos gas natural en el subsuelo chaqueño, justamente ahí cerca de Médanos del Chaco, y además la superficie de esa zona en el Chaco es la más optimista en términos del recurso eólico. Tenemos Por el viento en viento, esa zona que se puede aprovechar sí. para producir electricidad. Entonces, realmente pensar en esa zona del Chaco como diríamos así, una posibilidad de producir energía eléctrica renovable con viento y no renovable con gas natural, realmente es algo que es bastante estratégico para nosotros, ¿no? Y pensando en energía nuclear a futuro, desde luego, yo creo que toda esta discusión en términos de la necesidad de tener energía disponible, energía eléctrica disponible a futuro, se vincula también con los famosos data centers, es decir, los centros de datos, que se Claro. vincula con el tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial que se vino a instalar y a crecer de manera exponencial va a consumir cada día más energía eléctrica. El cerebro es el órgano dentro del cuerpo humano que consume más energía de alimentos. La inteligencia artificial es un cerebro artificial y por lo tanto para crecer necesita mucha energía, mucha energía. Entonces es por eso que esa discusión con relación a la energía eléctrica, a la energía nuclear que puede producir mucha energía y de manera constante, ha vuelto a la mesa de discusiones, ¿no? Ingeniero, no te queremos quitar más de tu tiempo, pero por último, nomás, y te reitero, ingeniero, un día tenemos que hablar con más tiempo y más Con mucho distendido también gusto. sobre energía nuclear y energía en general. Pero para preguntarte nomás, ¿qué apreciación te deja la autoridad, déjame pronunciar bien, Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear del Paraguay? Esta autoridad que ni siquiera es una agencia, ingeniero, ¿qué impresión te da? ¿Está siendo bien el Estado con esto o debe invertir en más? Es un ente regulador y tiene funciones reguladoras, es decir, no puede hacer política en la parte de energía nuclear, tiene que ser, y tampoco puede meterse en la generación nuclear, ojo, Ah, ¿verdad? ok. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de regulación, el ente regulador tiene que ser independiente. Ah, ok. Tiene que ser totalmente independiente, inclusive las autoridades tendrían que nombrarse por concurso público, no por una indicación del Estado, ¿no? Es decir, tendría que ser un órgano independiente y tiene que regular las cuestiones nucleares de manera técnica, totalmente técnica e independiente de cualquier política y de cualquier agente de mercado, por ejemplo, una empresa. Es decir, no se puede estar relacionando con ANDE o con una empresa, no. O si no, él perdería justamente su función reguladora. El regulador es un órgano independiente que Como no vos puede dijiste, sí. interactuar Como en dijiste al esas inicio, otras áreas. como dijiste al inicio, lo que necesitamos es un ministerio de energía
Y entonces en un futuro, si es que pensábamos en energía nuclear, también pensar en un ministerio de energía nuclear, por así decirlo, ¿verdad, Pablo? No haría falta un Ministerio de Energía Nuclear, basta que tengamos un Ministerio de Energía que, diríamos así, coordine las acciones de varias fuentes de energía, ¿no? Biomasa, hidrocarburos, energía eléctrica, energía nuclear, etcétera, la política general, y tener un ente regulador de energía nuclear que corresponde, esa autoridad que acabas de mencionar, es un ente regulador, y tener un ente regulador del sector eléctrico también, ¿no? Claro, ¿Cierto? Que también tiene que ser independiente, ¿no? Ingeniero Victorio Auxilia, como siempre, la verdad que es un placer y da gusto hablar contigo, ingeniero. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Explicas demasiado bien. Bien pedagógico. Sí, y se entiende bien, porque son cuestiones, como te dije, nosotros creo que fuimos educados con los Simpsons, tocamos estos temas de oído y entonces metemos la pata, pero cuando hablamos contigo entendemos mejor y que de verdad es algo necesario que tenemos que ya ir debatiendo para el futuro el tema del energético, ¿verdad, ingeniero? Con mucho gusto, Martín y Hugo. También es un placer para mí hablar con ustedes, así que cuando quieran me avisan y continuamos conversando. Qué bueno, ingeniero. Ingeniero, muchísimas gracias. Estábamos así escuchando al ingeniero Victorio Auxilia, él es un especialista, ya lo escucharon Y ustedes. se nota que es académico, que es docente, porque explica bien para Sí. unas personas como vos y como yo, que no entendemos, al igual que gran parte de la población, también para no entrar en Tecnicismo, ¿eh? no necesariamente en tecnicismo, pero sino que cuando uno no entiende, crea a veces rumores, el rumor, Sí. como decían, que es un viejo enemigo de la tranquilidad, y sobre todo ver que en nuestro país, que se proyecta a la inversión extranjera también, el factor energía siempre es un tema a considerar, y más si queremos seguir creciendo en cuanto a inversión, tanto local como extranjera, y aprovechar también un recurso que no depende del clima, como Claro. otros generadores de energía. Por eso nosotros como sociedad deberíamos seguir debatiendo este asunto y también tratar de entender qué es lo que está haciendo el Estado a través de sus organizaciones. Nosotros hacemos una pausa y volvemos en breve para el cierre de Info 18, edición fin de semana. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones. Don't make my system blow. Welcome to the new age, to the new age, welcome to the new age, to the new age. Raise my flag, down my clothes. It's a revolution, I suppose. We're painted red to fit right in. Whoa. Bueno, llegamos al fin de esta edición de Info 18, edición fin de semana. La verdad que, Huguito, hoy me gustó muchísimo el programa, no te voy a mentir, me gustó mucho. Aprendimos mucho también. Sí, sí, sí. Bastante interesante porque hablamos de ciencia, pero en un lenguaje que creo que yo entendí, yo que soy un niño, que reitero, niño de los 90, que crecí con los Simpsons, viendo a Homero manipulando cuestiones que no deberían haber sido manipuladas, incluso... Yo no era ni plan en los 90, Era ¿verdad? en los Pero 90. me tocó ver ya como periodista, al igual que vos, a Sí. principios de este año, el tema de Irán y cómo todos nos asustamos, ¿verdad? Pero Claro. dos temas bastante interesantes. Primero, lo que tenemos que tener el cuidado al manejar la tecnología y sobre todo cuando hablamos de plata ya es otra cosa. Y por otro lado, hemos aprendido algo. Dos temas que por un lado le va a permitir a todos nuestros televidentes aprender y discutir y por otro lado también aprender pero a cuidar la parte tecnológica cuando nos afecta la parte monetaria que no se nos vaya 35 millones en una. Boludo, imagínate, es mucha plata. Bueno, para mí por lo menos, bueno, para otra gente de seguro es su gasto diario
en el shopping, pero bueno. Nosotros llegamos así al fin de Info 18, edición fin de semana, entonces los compañeros dicen que no le preocupa porque no tienen esa plata, pero bueno, los que tienen, tienen. Lo que ¿verdad? tiene que preocuparse, nosotros estamos lejos de esa Pero bueno, preocupación. igual a mí la mitad o incluso menos de eso me iba a afectar también, pero bueno. Es importante reiterar que estas entrevistas, en especial la de ciberseguridad, si es que quieren volver a ver algunos tics o recordar algunos consejos que dio el especialista, el licenciado, el doctor Cristian Capo, pueden verlo a través de YouTube o también en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, que está 780M, Mega TV también. Nosotros nos despedimos, pero nos volvemos a ver La próxima semana. el próximo fin de semana, así que esperemos que pasen una buena semana y que la próxima semana no tengamos ninguna tragedia que informar. Nos vemos, yo soy Martín Gómez, me acompañó Hugo Aguilera. Buen fin de semana.